el ámbito periodístico y en el ámbito de investigación, creo que me gustaría saber cuál es el factor principal para identificar un caso como periodismo de investigación y obviamente ahondar y sacar una hipótesis del mismo en este caso. En general, nosotros cubrimos áreas, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros es responsable de ubicar en cada área una historia que puede ser una historia, una noticia investigable, que le llamo yo, ¿no? Una noticia investigable se define por, cuando es investigable un tema, por la paradoja que contiene en sí misma o la contradicción aparente que contiene a sí misma, ¿no? Es esto de lo que uno le contrasta con la realidad ciertos hechos que no cuadran. Entonces ahí hay una duda, hay una paradoja, además, y uno tiene que averiguar por qué se dan esas cosas. Entonces hay elementos, por ejemplo, en que no necesariamente puede ir a una investigación, sino a una profundización de un tema, ¿no es cierto? No necesariamente. Es muy complicado hacer siempre investigación, porque las investigaciones son largas, las investigaciones son exhaustivas en general, toman su tiempo y cuestan. Entonces, a veces se nos acercan o obtenemos filtraciones, documentos, ¿no es cierto? Entonces empieza un proceso de verificación de todo eso y ahí vamos tomando ciertos temas. Pero podríamos decir también que es algo que le importa al periodista como tal. Claro, tiene que ver con... Nuestro trabajo es la incesante búsqueda de historias, es un poco lo definiría así, y siempre están condicionadas por nuestros propios intereses también, como personas, como ciudadanos, como periodistas especializados en un área. Hay que compañeros que se especializan en un área política, les interesa el factor político, ¿no es cierto? Están pendientes de lo que sucede en la asamblea, otros compañeros que están metidos en el tema de justicia, ¿no es cierto? O corrupción, o abuso de derechos humanos, por ejemplo, es otro tema que nos interesa mucho, derechos de las mujeres, violencia de género. Todas esas cosas involucran la investigación, ¿no? Parte de un hecho judicial, ¿sí? Hay un hecho judicial, hay una captura de un cargamento de medicamentos falsificados, ¿no? Que sucede en Cuenca, precisamente. Incluso hubo una demanda del Ministerio de Salud en contra de una persona que importaba estos y además tenía un canchón donde hacía, entre comillas, producción o maquila, ¿no es cierto? En este caso no hay una hipótesis, hay un hecho criminis, ¿no? ¿Y cuáles fueron los pasos ya para seguir con esa investigación? Bueno, se toma contacto con los involucrados en el tema judicial, en realidad con los abogados de un lado, documentos públicos. Documentos públicos, documentos que están judicializados, sobre todo. Y luego se va, en general nosotros usamos un factor que es una fuente técnica, ¿no? O fuentes técnicas que nos expliquen cómo, por ejemplo, es el mecanismo de comercialización de medicamentos o el mercado de medicamentos en el Ecuador, cosa que yo no tengo por qué saber, pero mi obligación profesional es enterarme del tema, saber con fuentes técnicas básicamente cómo funciona. Solo ahí puedo yo entender la dimensión de las cosas. Y luego de ese estudio, ¿cómo llegar a las fuentes, en este caso anónimas, a las fuentes voluntarias que vengan acá y contrastar toda esa información? Bueno, siempre te van apareciendo las fuentes. En general te van apareciendo en los datos mismos, los datos judiciales, o en el testimonio de alguien, la versión de alguien, van apareciendo nombres, van apareciendo empresas. Entonces lo único que tiene que hacer es una especie de cárdex de nombres que van apareciendo, vinculados con, ¿no es cierto?, vinculados a favor, vinculados en contra, clasificamos las fuentes. En este caso hay una fuente anónima o una fuente, de por sí ninguna fuente es anónima, lo que pasa es que hay unas fuentes que piden anonimato. En ese caso se ve si es valioso o no el testimonio como para darle anonimato, porque si es anonimato uno corre el riesgo de la fuente, ¿sí? Entonces en ese caso se van haciendo así la valoración de fuentes que se llama. ¿Cómo persuadir o cómo llegar a que digan la verdad en este caso, ¿no? Bueno, a veces las fuentes sociales son mucho más difíciles pero es necesario acudir, pedir su versión, ¿no? En general, el periodismo de investigación no es una guerra de versiones, no es un cruce de versiones. La investigación es tal cuando la dirige el periodista,
Cuando el periodista sabe qué quiere obtener, ¿cierto? ¿Dónde está el meollo del asunto? Tiene que identificar el nodo, el punto central del problema, donde yo lo llamo dónde está el dolo, dónde está y quiénes se benefician de este dolo y cómo se benefician. Entonces un poco, o sea, ubicar dónde está el dolo, dónde está lo ilegal, dónde está lo irregular, dónde está lo contradictorio, ¿no? Incluso dónde está lo hipócrita, porque hay investigaciones donde tú no necesariamente estás buscando un tema de corrupción, sino, por ejemplo, un tema de la pederastía, ¿no es cierto?, de los curas. O sea, lo que tienes ahí es un crimen, ¿no es cierto?, un delito de violación, pero además tienes una situación de hipocresía frente a lo que tú pregonas, ¿no es cierto?, como iglesia. Por eso es la paradoja. O sea, yo digo, encontrar la paradoja es fundamental para saber si un tema es investigable. ¿Cuál es el hecho en sí mismo y su modus operandi? En este caso, bueno, sin salirnos un poco del tema, ¿cuáles fueron las complicaciones más que nada y contratiempos para poder desarrollar esto y obviamente llegar a una conclusión, ¿no? No todo lo que está escrito en un papel, ni siquiera judicialmente, es verdad, o puede ser verdad. O sea, uno tiene la obligación de contrastar todos los datos si es que no puede atribuirlos, ¿sí? No, en general uno siempre tiene que atribuir, según la instrucción fiscal, cito número ¿cierto? Menciona tal cosa y uno tiene el documento, ¿cierto? Eso te protege. Pero cuando no tienes eso, tienes una versión, alguna versión oral, ¿no? Un testimonio oral que no por el hecho de ser oral o esté grabado sea válido, lo más difícil es contrastar, verificar los datos. Creo que son las mayores dificultades que se presentan aquí. ¿Cómo juega mucho esto la ética con el periodista? Bueno, yo creo que la ética es, como decía García Márquez, es parte es esencial, ¿sabes? Y tiene que ver con buenas prácticas, ¿no? No son valoraciones morales, porque el periodista no hace en general valoraciones morales, pero sí buenas prácticas. Se da mucho en el tema de derechos humanos, ¿no? Porque te dice, bueno, ¿por qué no pones la otra versión del victimario? ¿Sí? Y cuando el victimario es el Estado, en general, en violaciones de derechos humanos, lo que tú tienes es una víctima con todas las pruebas de que ha sido agredida en sus derechos humanos, violada sus derechos humanos. Entonces, ahí lo que uno, claro, busca es ver las razones del Estado, si hay una versión, por ejemplo, en general terminan en casos judiciales. Te voy a hablar del caso Fibeca, por ejemplo, donde tú hay policías que fueron condenados y que todavía reclaman su inocencia. Bueno, hay que consignar eso. El interés del periodista es que el lector esté enterado de todos los elementos de un hecho, ¿no es cierto? Y que la información no esté manipulada ni a favor ni en contra o de acuerdo a los intereses de un sector. O sea, es ponerse en un justo medio que le permita a uno, al lector, pensando siempre en un lector, en nuestro caso, establecer cuáles fueron los hechos. Clarísimo en qué consistieron, cómo ocurrieron, quiénes están involucrados y qué grado de participación hay. Culpabilidad no, porque no somos jueces, ni fiscales, nada, pero sí de participación en un hecho. Manejarse con la adecuada, yo le llamo templanza, sin caer en las pasiones, porque uno sí se apasiona por un tema, se apasiona por un hecho, sino tener la tranquilidad de mirar siempre que de este mismo hecho puede haber otra versión, otra explicación. Si esa existe, la obligación ética es buscarla, ¿sí? ¿Qué hacer luego de publicar ese caso? Y bueno, ¿cómo saber que ya estamos listos para publicar el mismo? Bueno, primero, ¿cómo saber? Es cuando has logrado confirmar tu hipótesis. Eso es obvio. En general, las investigaciones a veces te abren otras hipótesis, ¿no es cierto? La propia investigación te va llevando por otro camino. Ahí lo adecuado es mantener la hipótesis de uno hasta desecharla definitivamente, porque si uno empieza a abrir otras hipótesis vinculadas al mismo tema, tiende a confundirse mucho, claro, y a confundir básicamente al lector. Pero ahí, si uno ya ha logrado confirmar la hipótesis, es decir, que lo que uno afirma, lo que se afirma es verdad,
uno puede publicar. Sí, y para confirmar la hipótesis vos tienes que encontrar ciertos datos claves, ¿no es cierto?, que te permitan cerrar una investigación. Seguir la cobertura del tema es fundamental, ¿sí? Porque es muy raro que alguien, a menos que sea un gran caso político y que involucra al expresidente o involucra a este presidente, el periodismo ecuatoriano es hiperpolitizado. ¿Cuál fue la hipótesis o las razones para arrancar con esa investigación? Y obviamente sabemos que está en desarrollo todavía, pero la primera entrega fue bastante interesante, entonces. Sí, lo presentamos como primero de una serie, ¿no es cierto? Pero la hipótesis está en el primer párrafo. En la primera investigación hay que poner el resultado en el primer párrafo. Es como un puñetazo que vos das, ¿no? Yeah. En este caso, como era un trabajo colectivo, bueno, no lo aplicamos tan así, pero lo que hablamos es que hay un modus operandi para robar en los contratos de medicinas, en insumos básicos. Tuvo varias etapas. Una primera etapa de la primera denuncia llega a la Comisión Anticorrupción del Guayas. Yeah. Por eso es el Teodoro Carbo, ¿no? Sí. La Comisión de Anticorrupción del Guayas avanza en ciertos temas, pero enseguida se ve cerrada, entonces pide apoyo a algunos periodistas. Yeah. ¿Ya? Entonces, estos periodistas vamos, como nos repartimos en la estrategia de investigación, lo que se hace con un trabajo colectivo es decir, bueno, vos investigas esto, vos te repartes ciertos roles, hay cierto tipo de investigación que tú haces donde hay más experticia o mayor acceso a información. Si no, yo tengo un conocido acá en el hospital que me puede pasar estos documentos, o tengo acá un técnico que, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo confirmas un sobreprecio en una compra de un insumo? Ese es el punto. Porque te puede decir, no, ese es el precio que había, nosotros hicimos un concurso y esos son los precios y es legal. Entonces, te compras una aspirina que en realidad cuesta 1 centavo, pero las ofertas van 9, 10 y 11 centavos, entonces le haces ganar al que tuvo 9, pero en realidad vale 1 centavo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo confirmas eso? Comparando. La única forma es comparar. ¿Cómo comparas? ¿Qué es lo que se hizo? ¿No? Bueno, obtuvimos todos los documentos, ¿no? Todos los precios ¿no es cierto? Los precios unitarios, y te dicen, sí, no, efectivamente no hay robo porque ahí lo que tenemos es, desde el inicio mismo del proceso hay un sobreprecio. Entonces lo que se hace es comparar con otros hospitales que hacen la misma compra, ¿sí? En este caso se hizo así, se hizo comparación de precios con otras que habían comprado lo mismo. Entonces tú no te puedes, el comprador, no puede explicar por qué. Si en el hospital Teodoro Carbo costó 10 y en el hospital de la Junta Beneficencial, misma agua oxigenada, cuesta 2, la misma cantidad, el mismo proveedor, no tiene ninguna explicación. ¿Sí? Entonces, esa es la forma adecuada de hacer esta comparación que te hace. ¿Y de qué forma se llega a esos documentos? ¿Están de forma pública o...? En general sí, pero bueno, no es muy fácil obtener, sobre todo en salud pública es lo más difícil obtener documentos de documentación sobre compra o contratos. Entonces, esa es una parte labrada, esconden, por ejemplo, dificultan. Entonces lo que se hace ahí es obtener filtración. Pues en este caso tuvimos una garganta profunda que dio la documentación o entregó mucha documentación, pero con eso no es suficiente, como te digo, para probar, porque te da lo mismo en carreteras. O sea, tú dices, mira, las carreteras ecuatorianas son las más caras del mundo porque cuesta $1,5 millones el kilómetro en tal tramo, ¿sí? Y en las mismas características, entonces lo que tienes es que ir a comparar. ¿Cómo se hace eso? Ya es más fácil obtener insumos o comparaciones de precios de otros hospitales. Por ejemplo, los de la Junta de Beneficencia son muy abiertos, ellos son, ¿no es cierto? Entonces vos puedes comparar. Y luego de esa comparación, ¿llegar a las empresas tal vez o...? Sí, uno tiene ahí dos opciones. Uno va directamente y habla con los proveedores,
dice por qué hicieron esto, o la otra opción es pedir cotización, Exacto. pedir otra cotización. A mí no me gusta mucho hacer eso porque, digamos, estás paseándote pasar por algo que no eres, ¿no? Pero bueno, en función del interés de lo público se puede hacer eso, o pedir que alguien te pida una cotización de los mismos insumos y medicinas que compró ese hospital. Y en general suelen ser muy diferentes. En ese plano, o más bien en esa investigación, ¿cuáles fueron las trabas al momento de llegar a descubrir todo eso? Lo que más dificultad tuvimos en este caso es el temor de las fuentes por entregar información, ¿sí? Y por las consecuencias que esto podría tener. Ahí lo que tenías es una familia política, ¿sí? Una familia de políticos que tuvieron esto por razones políticas, el control, digamos, administrativo financiero del hospital, por razones políticas, y que fueron muy amenazantes, ¿no? Amenazaron la integridad de los denunciantes, las personas de las fuentes y de los periodistas. Entonces, creo que ahí las mafias lo que suelen hacer es sembrar el miedo, o sea, de las consecuencias que te puede traer descubrirles y publicarles. La persona que hizo la denuncia fue víctima de un atentado, ¿no? Una de las personas. Entonces eso hizo que las otras vean cómo protegerse o vean, sí. Pero ese es el principal problema que se ve en este caso. Y en este caso, ¿qué puede hacer el periodista como tal si es parte de la investigación? Mira, el periodista en este caso, ahí hay una valoración ética, en realidad. Sí. O sea, ninguna vida o ninguna identidad de una persona vale tiene tanto valor como una investigación de esta naturaleza. O sea, si eso te cuesta una vida, es jodido. Pero eso no lo puedes prever, ¿sí? Porque las personas o las fuentes que brindan información, en general lo hacen voluntariamente. O sea, lo hacen porque tienen distintas motivaciones. O sea, uno es el fruto de sus motivaciones. Entonces, obviamente, puede haber habido un mal reparto, o pudo haber habido una legítima indignación porque se están robando medicinas, ¿cierto? O porque han desaparecido medicinas que, efectivamente, como sucedió acá, eran fundamentales para tratamientos de cánceres, de enfermedades catastróficas. Y lo que hacían robar esto es un crimen. O sea, lo peor que se puede hacer es eso, que estás robando la vida a un paciente, ¿no? Y en este caso uno tiene que valorar si eso vale la pena o no. Si uno sabe que su fuente va a estar en riesgo real, ¿sí? Uno debe advertir a la gente, decir, mira, hay un riesgo, tienes esto, ¿estás dispuesto a correrlo? Sí, perfecto, vamos adelante. Si la persona cree que está en riesgo y necesita protección, uno busca, a mí me ha pasado en algunos casos, uno busca de alguna forma de proteger, que le protejan. Pero a veces el Estado no protege, o sea, el Estado dice, mira, usted debería poner una denuncia a la Fiscalía, ¿sí? A mí, me pasó a mí personalmente, o sea, yo tuve una amenaza de muerte muy directa, muy clara, con irrupción en mi casa, y entonces yo pedí protección, ¿sí? Entonces me dijeron, no te podemos proteger a la policía, ¿no? Si no pones una denuncia a la Fiscalía, es la Fiscalía la que tiene que, ¿sí? Claro. Entonces ese tipo de cosas pasan con el Estado. ¿Qué más falta, o más bien qué se viene, si se puede contar en la segunda parte de esta entrega, ¿no? Porque la parte va a ser en serie, como dijo usted. Sí. Mira, nosotros lo que se puede contar de esto es que estamos en cada uno de los hospitales, ¿no? Aquí lo que se ubicó fue claramente el modus operandi. Yeah. Este modus operandi se aplica en todos los hospitales públicos y del Seguro Social del Ecuador, con distintas mafias, que le llamo yo, con distintas, ¿no? Porque este es un reparto político. Entonces, ¿qué es un reparto grave? Lo califico de grave porque estás jugando con la salud del pueblo ecuatoriano, la salud pública. Y creo que esa es nuestra motivación moral más importante en este caso, ¿no? Que si plantear el hecho, ya se tocaría como la parte final, un compromiso de las autoridades políticas de este país, de que los hospitales públicos, por ejemplo, y la educación son sagrados.
O sea, así como no se permite o se ve muy mal la penetración política en los cuarteles. Mucho más grave es la penetración política o la politización y manipulación de mafias en los hospitales. Mucho más grave, ¿no es cierto? Porque el modus operandi implica precisamente jugar con la vida de los pacientes. ¿Cuál fue la respuesta del Ministerio de Salud en este caso con la primera entrega que ya presentaron ustedes? No fue en este caso del Ministerio de Salud, fue del Sistema de Salud Pública. Del Seguro Social. Ya. Se refiere al Hospital de Seguro Social de Guayaquil. El director ejecutivo del Instituto de Seguridad Social, Paul Granda, dispuso el cese, ¿no es cierto?, de las autoridades de ese hospital. Y se abrió una investigación penal por parte del seguro. Nosotros no nos corresponde eso, obviamente. Pero le dan el seguimiento respectivo. Nosotros nos toca dar seguimiento. Así es, eso es lo que ha pasado. Y nosotros obviamente distribuimos nuestro material en las redes, en nuestras cuentas. Tenemos un buen número de seguidores en Facebook, en Twitter, en Instagram. Empezamos hace poco tiempo. Pero la base de nuestra distribución tiene que ver con eso, ¿sí? Esos son los nuevos kioscos, digamos, de los medios, claro. las redes. Y lo que sucede ahí es que depende del tema, de cómo nosotros vamos a plantear un tema. O sea, el diseño de la historia es fundamental. O sea, nosotros podemos tener un tema acá, el de los hospitales, pero este tema pudo haber tenido otro diseño. Y con diseño me refiero a decir, bueno, lo que podemos hacer es un subportal, ¿no es cierto?, un micrositio vinculado a los sitios en los cuales hacemos una narración mucho más digital, o sea, con cuadros, hay voces, hay multimedia. Todo el contenido multimedia. Cierto, decidimos que todo, pero vos ves un contenido mucho más de texto, ¿no es cierto? ¿Cómo elegir eso de ello? Eso, bueno, ya depende creo que de las posibilidades de cada medio, en sentido de innovación digital. Del tema, nosotros ya tenemos que decidir, esto va a ir filmado, esto va a ir como, esto es un testimonio y tiene solo formato, esto va a ir con dron, ¿no? Esto, sí, acá va a ir un cuadro y este cuadro va a ser interactivo, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que uno hace es, del insumo que uno tiene, de la materia prima, digamos, que es la información, que ya la tiene reportada, investigada, ver qué posibilidades digitales tiene ahí o de multimedia y qué posibilidades tiene, por ejemplo, de decidir, voy a lanzar solo en Twitter esto. Nosotros no lo hemos hecho así. Lo que hemos hecho son coberturas en vivo en Twitter y en Facebook, ¿no? Sí. Pero no, en general, solo en este caso y otras pocas historias hemos decidido tener piezas exclusivas para Twitter o para ¿Pero redes. ¿Eso en base solo a la nota, al tipo de nota, o más que nada también en base al público, que es al que llega la información? Sí, es en base al público. Tenemos claro cuál es el perfil de nuestro público, pero también en función de lo que pueda dar la nota. Claro, y teniendo en consideración sí, es muy, que ahora llega más... En este caso, por ejemplo, de los hospitales, era muy difícil entrarse con una cámara al hospital. Sí. Y para tener una toma del hospital por fuera, y pues tener 1000 tomas del hospital por fuera, pero sigue siendo el mismo hospital por fuera. Claro. Aquí hubiera sido ideal poder meter una cámara y ir a los sitios, hacer un paneo, lo que sea. En este caso no es posible, pues depende de cada tema. Entonces, si nosotros ya tenemos desde el principio el control de la planeación de un tema, lo que podemos es pensar, bueno, ¿cómo vamos a usar imagen? ¿Qué tipo de imágenes vamos a usar? ¿Cómo vamos a usar audio? Depende del tema. Todo eso. ¿A qué público es el que más llega a Plan B en este caso? En general son público clase media, entre 24 y 35 años, profesionales, estudiantes, ¿no es cierto? Ese es nuestro público. En la parte de organizarse, sabemos que ese reportaje salió con La Fuente y Mil Hojas. Sí. ¿Cómo trabajar de esa manera? Hemos hecho varios reportajes. Sí, lo he visto. Lo que hace es, como te decía, cada uno asume una tarea.
depende como del tipo de posibilidades, las posibilidades que uno tenga o cada medio tenga de acceder a cierto tipo de información, o te haces cargo de un eje, digamos, ¿sí? Te haces cargo de un eje. O, por ejemplo, te haces cargo de verificación de datos, de fact-checking que se llama, o te haces cargo de la edición, ¿sí? Es súper importante la edición. Yo en 2 temas hicimos de edición, en INA Papers, por ejemplo, en la historia está, hicimos la edición y la verificación de datos, súper importante, porque son temas muy delicados, ¿no? Y hay otras historias que hacemos verificación de datos y no es lo que nosotros queremos, entonces no participamos, ¿sí? Sucede muy poco, pero puede suceder. Entonces así es la repartición de roles que tenemos. ¿Cómo juega la parte de publicidad o como se ve en la página de donaciones, en este caso, para seguir creciendo como medio y presentar un producto más rico en contenido? Bueno, tenemos abierto nuestro botón de pagos, pero los botones de pagos en general no funcionan si no inviertes una fuerte campaña de promoción y de difusión de tu producto, ¿no? Funciona como apoyo de botón de pagos para que el público haga donaciones o haga suscripción al medio en general, ¿sí? O a proyectos específicos. Tenemos un tema en ciernes, planificamos una investigación fuerte y entonces decimos, ¿cómo podemos financiar esta investigación? Entonces tenemos ahí un crowdfunding, la posibilidad de hacer un crowdfunding, la posibilidad de buscar financiamiento exterior, ¿no es cierto? Hay muchos fondos investigables de periodismo, hay fondos concursables que se llaman, donde te abren posibilidades de participar con proyectos de investigación, narcotráfico, pobreza, objetivos del milenio, sí, la variedad es amplia y uno participa con eso. Esa es una forma. La otra es publicidad, obviamente tenemos... ¿Juega mucho la ética en ese caso? Si la publicidad llega, más no porque sea, como dijo usted ahora, porque uno busca ayuda, pero... En general, bueno, es muy complicado valorar a los anunciantes, pero hay ciertos principios que uno no... Porque la publicidad también es información. Que no sean discriminatorios, ¿sí? Una publicidad contra las mujeres no la publicaríamos, obviamente, o contra los niños, o, ¿no es cierto?, contra los derechos humanos, o apología al delito, obviamente no se puede hacer. Se puede valorar en función de los intereses del anunciante, qué objetivos tiene, pero digamos, es un espacio que te compra. Uno puede venderlo como no es espacio, sin embargo, si lo que está poniendo ahí es verdad, si lo que está poniendo ahí no está reñido con ética o con principios de derechos humanos, pues bien, no hay ningún problema. Aquí lo ideal es buscar su sostenibilidad. Lo que uno puede crear un medio, pero dice, ¿y cómo voy a pagar a fin de mes? ¿Sí? ¿Cómo voy a financiar las investigaciones? Todo eso cuesta, implica dinero. Y para nosotros es fundamental ir obteniendo recursos, primero recursos fijos, ¿sí? En el cual tendremos una base, ¿no es cierto?, para continuar, mantener oficina, mantener equipos, tener internet, todo eso, o sea, lo mínimo para manejar movilización, etc. Y lo segundo es tener la posibilidad de pagar a los colaboradores, ¿no? ¿Qué pasa si llega a fin de mes y no tiene cómo cubrir? Pues nos toca esperar. ¿Y siguen trabajando? Sí, claro. Hay gente que no le pagan 6 meses y sigue trabajando. Sí, nos toca esperar. Claro. De eso se trata la forma independiente. Sí, ese es el riesgo de un proyecto independiente, en realidad, ¿no? O sea, nosotros en general hemos trabajado en medios grandes, hemos trabajado bajo rol, asalariados, diríamos. Sí. Y esta es en general una experiencia nueva para muchos de nosotros, ¿no? De apostarle a un proyecto en el cual nosotros podamos decidir contenidos, podamos plantearnos proyectos propios, agenda propia, diríamos, que es lo clave del asunto. Cerrando con esto, ¿cómo se diferencia Plan B del resto de medios digitales que hay aquí en Ecuador, sobre todo? Yo creo que cada medio tiene una personalidad propia, ¿no? Nosotros en general apostamos
a tener una agenda. Eso es una agenda propia. No estar fuera de la coyuntura cuando hay hechos fundamentales como el juicio de Arroz Verde, cubrirlo, hacer cosas innovativas sobre eso, mucho más explicativas, más pedagógicas, pero en general buscamos la profundización y la investigación, ¿no? Buscamos trabajar ejes que otros medios no trabajan, por ejemplo, derechos humanos, ¿sí? Los portales informativos con los que nosotros no competimos, pero digamos, compartimos el ecosistema de medios digitales, tienden casi siempre a la coyuntura política muy fuerte, ¿no? Usando imágenes o solo redes o memes, como es el caso de La Posta, ¿no es cierto?, o con productos especiales, o están exclusivamente dedicados a trabajar temas de corrupción, como es el caso de periodismo de investigación, por ejemplo, La Fuente, o la opinión, ¿no?, que combina opinión con investigación, con cierta investigación, ¿no?, o periodismo de interpretación. Pero en general estamos metidos en la política, ¿sí? Nosotros abrimos, y sería una de las mayores diferencias, abrimos el paraguas, abrimos el abanico y buscamos también temas de otra naturaleza que no tengan solo que ver con corrupción de dinero público, sino nos lanzamos también, por ejemplo, hacemos reportajes de personas, perfiles, de gente, de activistas sociales, por ejemplo, hacemos investigación judicial, nos metemos en narcotráfico, lo cual aquí ningún portal se mete, ¿no?, en temas de narcotráfico, es la relación con la sociedad, con la justicia, etc. Nos metemos en temas de derechos humanos, que aquí casi ningún portal se mete, ¿no? Nos metemos en temas de derechos de las mujeres y derechos de la igualdad sexual, algo que casi ningún portal se mete. ¿Sí? ¿Cuáles serán las variantes en este año para Plan B y generar un contenido más rico en lo que vaya a sacar, ¿no? Bueno, le estamos apostando a trabajar más especiales multimedia, que es importante, y temas más integrales, ¿no es cierto? O sea, yo creo que el periodismo tiene la obligación de no quedarse en la superficie, ¿no? No podemos quedarnos en la superficie de los hechos, hay que buscar siempre más allá. La investigación, como te digo, no es fácil. La investigación requiere su tiempo, requiere recursos, requiere mucha rigurosidad en cuanto a los datos, ¿cierto? Confirmar datos, documentación, todo esto, y conseguir documentación toma tiempo, toma recursos. Tienes que tener buenos contactos, todo esto es una amalgama de situaciones. Pero también hay otros temas que también implican investigación, que, como te digo, constituyen muy buenas historias. Nosotros nos ha ido muy bien, y obviamente también a nuestras fuentes, en trabajar temas de violencia contra la mujer. Nosotros trabajamos mucho esos temas, de derechos de los niños, por ejemplo. Entonces, eso hace que pensemos en diversificar mucho más nuestra oferta de historias, porque si no sería muy aburrido, en realidad. Aburriríamos al lector y aburriríamos, aunque podríamos tener un impacto muy fuerte. Yo creo que Plan B es un referente precisamente de un medio plural, ¿cierto? En comparación con los otros portales, nosotros tenemos un muy fuerte grupo de columnistas, por ejemplo, de diversas tendencias políticas, ¿sí? Eso casi, muy poco, creo que la Pelagatos tiene algunos columnistas, nosotros tenemos 12 a 15 columnistas que siempre están constantemente colaborando con nosotros. Esa es otra diferencia y queremos fortalecer eso.